Nosotros somos arquitectos y antes de eso todavía docentes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República de Uruguay. Y bueno, ya en el 2016 nos invitaron a ELEMAT, que decían el 10º y nosotros en broma decíamos que era el primero porque es la primera vez que vino gente del Mercosur, antes eran solo argentinos y bueno, y llegamos gente de Uruguay y de Paraguay y pasó a ser Mercosur y ahí la verdad que nos conocimos con muchos docentes y generamos un vínculo bastante bueno y desde ahí que venimos viniendo, Córdoba, después Mar del Plata 2019 y ahora acá. Nosotros nos hacemos mucho la pregunta de para qué sirven las matemáticas, para qué están las matemáticas en una carrera de arquitectura o de diseño, de lo que fuera, de urbanismo, lo que sea que se dé en la facultad. Y hay una parte que es como propedéutica, aburrida, de preciso las matemáticas para hacer cuentas, por eso la gente nos asocia con estructuras enseguida, porque hacen cuentas. Pero hay una parte también que es como aprender a pensar, incorporar como lenguajes abstractos, que después cuando vos estás haciendo un proceso creativo, te alimentan, te permiten tomar otras decisiones y tal. Dice Marcel siempre que vos no precisás matemática para ser arquitecto, como es. Claro, yo digo, vos podés ser un excelente arquitecto sin saber matemática. Si sabes matemática vas a ser mejor que lo que sos, pero también si sabes cocinar. O sea, no es que es imprescindible y si no sabes matemática, pero vas a ser mejor. Y más en elementos de diseño, por ejemplo, vinculado a la parte de la geometría. La matemática está atrás de todo, pero eso te dicen todos de todas sus materias. Entonces, suena cliché, pero está atrás de todo. O sea, entonces, vos podés crear con la matemática y es un poco el enfoque que nosotros le queremos dar. O sea, por hablar de algo concreto, yo no me gusta mostrarles un paraboloide hiperbólico, sino diseñarlo y después hallar su ecuación. No tener la ecuación y después ver cómo es la forma. Porque ninguno va a diseñar y decir qué bueno para tener un techo z igual x2 menos y2. Eso no, si te pasa eso, estás muy mal. Sí. Lo que te tiene que pasar es decir, quiero hacer esto, y yo te digo, claro. O vos te das cuenta de que es un paraboloide hiperbólico y lo medís y que tiene que tener tal altura para que pase una persona, o tal ancho para que pasen 10, y quiero que la altura y acá sea así, entonces, ¿qué ecuación tiene? La matemática tiene que venir a respaldar eso. Yo tuve un profesor brillante que me decía, vinculado a la estructura, decía, Flaco, era flaco en ese momento y me decía, Flaco, vos diseñalo. Si para vos se sostiene, se sostiene. Después vemos qué hierro lleva. O sea, mucha intuición, mucha cosa y la matemática a respaldar eso. Claro. Obviamente, cuando tenés formación, te es más fácil, pero digamos. La cosa es que cuando uno proyecta, no va desde las ecuaciones. Es una cosa mucho más intuitiva y creativa. Y de hecho lo que nos pasa es que observamos la manera de trabajar, digo, cómo trabajamos nosotros, cómo trabajan los estudiantes, dando clase de proyecto también. Yo doy clase de proyecto en un taller. Y siempre la ideación, digamos, de la forma o la construcción del espacio siempre viene como de gestos mucho más sueltos. Lo que pasa es que ese gesto vos después lo tenés que llevar como una realidad, tenés que poder controlar esa geometría o por lo menos comprenderla, digamos, para arrancar. Y ahí es donde las matemáticas empiezan como a jugar un rol mucho más potente, porque más allá de que vos no sepas exactamente cuál es la ecuación, sí puedes comprender la forma. Y el poder entender la forma desde una lógica abstracta, digamos, que eso te implica, yo que sé, la puedes dividir en costillas, tenés que entender cómo van a ser las costillas para poderlas construir, tenés que entender si eso en un momento baja o no, si lo puedes construir con un papel doblado o si es arrugado, ese tipo de cosas que uno tiene que... Va a estar traccionado, comprimido, y esas cosas te las da. Muchas veces la matemática te marca dónde. Digo, lo podés hacer con ensayo y error, pero digamos, empieza a ser caro. Si estás haciendo un estadio y decís, uy, así se cae. Vamos a poner más hierro. Es una realidad argentina que es la cantidad de facultades y universidades y diferencias que hay en enfoques, incluso hasta dentro de mismo una facultad. Entonces, es como difícil decir eso. Lo que nosotros hicimos, nosotros decíamos antes que hace años que estamos en la cátedra, somos arquitectos los dos, y en el 2010-11 se integró como catedrático Mar Gil, que era un doctor en matemáticas, que falleció en el 2020, y que cambió la forma de que encaremos los cursos. De hecho, nos interesa mucho más, por ejemplo, profundizar cosas que dar temas, al punto que nosotros dividimos la materia matemática en 3 materias, que ninguna se llama matemática. Una se llama Principios Matemáticos de la Estabilidad de las Construcciones, PMEC, que basa más a integrales y a precálculos, pero la integral al segundo día ya está vinculada a lo que es una viga, un cortante, un momento, una flecha, una deformación y cosas.
Otra que se llama geometría, que es lo que contaba Gastón, de la espacialidad, de generar cosas. Y otra que es simetría, que prefiero que la explique más Gastón porque es el que sabe esto. Sí, tiene que ver como con los movimientos del plano, eso de reflexiones, giros, la composición de los movimientos. Y en realidad es como un estudio de la regularidad de las cosas o de patrones de repetición. Mosaicos, frisos. Ahí va, en distintos formatos, que eso también de alguna forma conecta con... Sí. Y una de las cosas que creo que son claves es darnos cuenta, o habernos dado cuenta, el mérito acá es Omar, ¿está? Que además nos gusta nombrarlo porque es el creador de todo esto y se nos fue muy joven y con muchas ganas todavía de hacer cosas. Entonces, no importa tanto mostrar tanta cosa por arriba, que nos parecía mucho mejor dar cosas con profundidad, que llegues a mucho más lejos a cosas y tienen que hacer obligatoriamente uno de estos 3 cursos los estudiantes. Entonces te dicen, pero si haces geometría pero no ve principios. Bueno, pero viste geometría profunda. Pero principios me sirve para después cuando haga las materias de estructura y todo eso. Sí, pero te perdés la visión espacial de la geometría. Puede hacer la otra como electiva. Puede hacer las dos. Puede hacer las tres como electivas. Tienen que hacer obligatoriamente una. Y por ejemplo, ahí hay una de las claves, me parece. Entender que es más importante que sepa pensar hasta el fondo que ver un barniz de todo, ¿no? Es como, no sé, cuando ves capaz de prejuzgar, pero esa gente que iba a decir quiénes, pero mejor no digo quiénes, van a un museo y pasan y van mirando todo así, al que pasa y mira alguna y se queda mirando la obra. O sea, es esa diferencia. O ves el resumen del partido y ves el partido. O sea, entonces, profundizar y llegar, aunque no lo veas todo, pero llegar con profundidad. Eso es una de las claves, capaz. Desde la entrada de Omar hubo como un cambio estructural general de la aproximación a las matemáticas, que uno de los objetivos principales es cambiar la percepción de los estudiantes de las matemáticas. Y también la búsqueda de encontrar qué rol juegan las matemáticas, por qué hay matemática en una carrera de diseño o arquitectura, urbanismo o lo que sea. Antes que te vayas de ahí, dejaron de ver como que éramos la materia filtro para que no haya arquitectos en Uruguay y no tengamos competencia. Ya no es más un concepto de filtro, es un concepto de... Y saben que estamos del lado de ellos. No te voy a regalar la materia, pero no soy tu enemigo. No es que me tenés que tirar para pasar para ahí. El cambio de percepción. El cambio de percepción, que digo que me parece que es clave también. Y que además es un objetivo explícito y que hacemos lo que podemos para generarlo. Romper un poco esa catarsis de los estudiantes cuando llegan al curso y pero bueno, en ese contexto está también esta otra preocupación de encontrar para qué sirven las matemáticas en arquitectura y en diseño. Cocinar y saber matemáticas son muy importantes para ser mejor arquitecto.